Bienvenidos, estamos en una nueva entrevista judicial. Hoy nos acompaña Raúl Carnevali, es abogado, doctor en Derecho de la Universidad de Navarra, actualmente es director del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca y hace unas semanas participó en el seminario de Colecciones Jurídicas de la Corte Suprema, donde trató el delito de funcionarios. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La primera pregunta tiene que ver, ¿qué son los delitos de funcionarios? ¿A qué se refiere? Bueno, cuando uno habla de delitos funcionarios se refiere a aquellos delitos que pueden cometer los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. En el Código Penal existe, una agrupación de delitos que apuntan fundamentalmente a aquellos comportamientos que pueden realizar los funcionarios públicos dentro de sus actividades que pueden ser constitutivos de delito. Fundamentalmente lo que se pretende proteger en este caso es la imparcialidad en las funciones propias de su cargo, en el sentido de que ellos lo desempeñen con probidad y transparencia, es decir, que haya un correcto funcionamiento de la administración pública, tomando en consideración que son funcionarios cuya actividad fundamental es el servicio al Estado, es decir, a las funciones que cumple el Estado y por el tal motivo el rol fundamental que en ese sentido desempeñan de cara a la ciudadanía. De manera tal entonces que en ese contexto el Código Penal agrupa una serie de delitos que tiene, como digo, en consideración la probidad en el ejercicio de su cargo, pero también en algunos casos también se considera el resguardo a lo que puede ser el patrimonio del fisco. Es decir, por poner un ejemplo, y algunos de los delitos que justamente se abordaron en el seminario al que se ha hecho referencia, por ejemplo, el caso del fraude al fisco, con respecto, o con también lo que es la malversación de caudales públicos, de manera tal entonces de que el funcionario público podría eventualmente no solamente afectar lo que es la correcta función pública en el desempeño de su cargo, sino también con su comportamiento afectar lo que puede ser el patrimonio del fisco. De manera tal entonces que estos delitos han estado comprendidos, varios de ellos desde el inicio del código. Si estamos hablando, por ejemplo, el delito de cohecho está desde que el código fue dictado en 1875, que comenzó a regir, pero otros se fueron agregando posteriormente, como puede ser el tráfico de influencia, por poner algunos ejemplos. De manera tal entonces de que lo que se pretende abordar, como digo, los delitos de funcionario, es justamente el desempeño del funcionario público en lo que son las funciones propias de su cargo. ¿Por qué considera usted relevante exponer estos temas de delitos funcionarios en un año tan noticioso respecto a los temas de corrupción? Exacto. Bueno, que fundamentalmente si hay algo que está quizás vinculado es los delitos funcionarios con la corrupción. Ahora, quisiera, eso sí, aclarar que cuando uno habla de corrupción, no necesariamente la voz corrupción se tiene que asociar al comportamiento de los funcionarios públicos. También cabe la posibilidad de un comportamiento corrupto dentro de la actividad privada. Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico, los llamados delitos de corrupción se han asociado fundamentalmente a lo que es la función pública o el ejercicio de los funcionarios, como digo, en el ejercicio de sus cargos. Ahora, ¿por qué es importante abordarlo? Es decir, quizás, no sé si por ahí también puede ir su pregunta, y especialmente lo que ha ocurrido este año, porque el riesgo que existe en este caso es el que los funcionarios en su actividad pública obtengan ganancias privadas, es decir, el abuso en el ejercicio de su cargo para obtener un beneficio propio, es decir, que se produzca una especie de apropiación privada del cargo público. Y eso conlleva una serie de riesgos para el funcionamiento propio de un Estado de Derecho, es decir, porque acá hay un aprovechamiento de la actividad pública. Y en este caso, por ejemplo, la utilización del patrimonio del fisco, el patrimonio de todos en definitiva, en beneficio privado. De manera tal entonces que en este contexto claramente son comportamientos que deben preocupar a la ciudadanía y deben ser estos juzgados y eventualmente sancionados si estamos cometiendo delitos. Pero como digo, es el riesgo que significa que ciertos funcionarios capturen, por llamarlo de algún modo, capturen
la función pública para su ganancia privada. ¿Usted considera que existe impunidad respecto a estos casos? Impunidad más bien para la ciudadanía, respecto a cómo se tipifican estos temas o qué condenas tienen para quienes causen estos delitos de funcionarios. A ver, yo en ese sentido me gustaría por lo menos defender bueno, quizás la palabra no es la correcta, pero a nuestras instituciones. Yo creo que en Chile no hay impunidad. Y esto de que exista una especie de sensación de impunidad yo creo que es incorrecto y puede obedecer quizá a una suerte de desinformación o una suerte de presión periodística en utilizar quizás conceptos que pueden dar lugar a equívocos. En Chile los tribunales y la Fiscalía quizás como primer organismo en este sentido ha hecho un trabajo bastante acucioso y ha llevado a la investigación y a los tribunales casos que podríamos denominar de connotación social y casos que podrían eventualmente ser propios de la corrupción. Entonces no existe, a mi modo de ver, una impunidad a este respecto. Y además que me gustaría también destacar otra cosa. Lo que ha sucedido en Chile, y en un sentido bastante positivo, es la reacción que ha tenido la misma ciudadanía. ¿Y por qué lo digo? Porque es importante hacer presente que la ciudadanía ha reaccionado con bastante fuerza en el sentido de que estos hechos se juzguen. ¿Por qué lo digo? porque en otros países quizás estos casos se observan en un sentido más laxo o quizás de mayor tolerancia. Claro, lleva a siempre una suerte de tolerancia que estos casos se puedan ir ampliando, hay una suerte de, podríamos decir, de dejar hacer. Y en el caso chileno, la ciudadanía ha reaccionado en un sentido contrario, es decir, una suerte de intolerancia. Y en estos casos debe ser particularmente intolerante, es decir, quizás deberíamos enfatizar y destacar el rol de la ciudadanía en este sentido, y de presión en este sentido, de no aceptar que funcionarios públicos o personas vinculadas al gobierno o a cargos de alta importancia que se realicen actos de esta naturaleza. Porque las consecuencias de esto son particularmente graves. Son no solamente graves, uno lo puede pensar desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político. ¿Y por qué? Porque el hecho de que no se juzguen estos hechos y que haya esta sensación de impunidad va mermando lo que puede ser la confianza del ciudadano en las instancias públicas o en las instituciones públicas, y esa merma en la confianza va socavando también lo que puede ser el sistema democrático y aprovecharse de ello, como ha ocurrido en otros países, de ciertas organizaciones de carácter criminal que van captando las instituciones públicas en su propio provecho personal. Entonces, en ese contexto yo quisiera señalar que esa sensación de impunidad no es tal. Es decir, que las instituciones están funcionando, están reaccionando y que podemos estar, entre comillas, tranquilos, quizás tampoco exagerar, pero al menos hacer presente de que tenemos instituciones fuertes en este sentido. En su exposición en el Seminario de las Colecciones Jurídicas, usted trató temas como el fraude del fisco y el cohecho. ¿Cómo son llevados estos temas, estos delitos por la Corte Suprema? ¿Cuál es la tendencia? Sí, yo justamente en el seminario a mí me tocó examinar diversas sentencias. Eso fue lo que nos solicitaron a nosotros, a los expositores, que examináramos las sentencias. Y yo puedo decir en ese sentido que nuestra Corte Suprema es una corte que es bastante acuciosa en el examen de estos delitos, y las sentencias son bastante informadas y fundamentadas en sus resoluciones, de manera tal que hay, a mi modo de ver, no en todas, pero quizá en gran mayoría de ellas una correcta, a mi modo de ver, una correcta interpretación de estos tipos penales y una correcta aplicación de ellos, sobre todo cuando me tocó examinar algunas sentencias relativas al fraude al fisco o relativas a la vinculación que hay con el tráfico de influencia. Entonces, en ese sentido yo creo que nuestra Corte, en este sentido, en el examen, o al menos lo que se refiere a estos delitos, ha tenido una buena orientación desde el punto de vista en sus sentencias y en el examen que hace de estos delitos. El Código Penal tiene 140 años. ¿Qué pasa con los delitos funcionarios? ¿Se han modificado o las penas siguen siendo igual como en la antigüedad? A ver,
Es cierto, nuestro código es bastante antiguo, es el más antiguo del mundo occidental, en ese sentido, tomando el mundo, América Latina, Europa, pero eso no significa que nuestro código no haya procurado actualizarse. Y en este sentido debo decir que fundamentalmente a partir de los años 90, donde han habido diversos instrumentos internacionales relativos a la corrupción, y hay tres fundamentalmente: la Convención contra la Corrupción del año 2003 de las Naciones Unidas, también anterior a la Convención Americana contra la Corrupción del año 96, y por último una convención sobre transacciones internacionales que involucra a funcionarios internacionales, que es del año 97. Bueno, todas esas convenciones que han sido ratificadas por el Estado de Chile han significado adecuar nuestro ordenamiento jurídico, de manera tal entonces que no estamos frente a un sistema o a un ordenamiento jurídico penal que no comprenda diversos tipos penales. Puede mejorarse, por cierto. Pero aquí quisiera aprovechar a dar cuenta de una cuestión. Estos delitos, cuando uno habla de corrupción, no hay que entender que solamente se pueden tratar sobre la base de lo que puede ser el derecho penal. También hay normas. Puede servir el derecho administrativo sancionador también para poder responder y tratar fenómenos de esta naturaleza u otras normas que se pudieran abordar. De hecho, la Comisión Engel, que fue justamente este año, dio cuenta de las medidas que se tienen que adoptar para enfrentar fenómenos de corrupción. Por poner un ejemplo, o evitar que existan ciertos fenómenos. Por ejemplo, en la misma comisión se hizo presente lo relativo al financiamiento de los partidos políticos. Por poner un ejemplo. Bueno, todos estos casos que han ido ocurriendo se deben quizás a un vacío que existe en nuestro ordenamiento jurídico o un tratamiento inadecuado de cómo debe financiarse la política. Entonces, ello ha llevado a que se cometieran una serie de actos que pudieran algunos de ellos ser considerados delitos. Entonces, si queremos evitar que se den comportamientos de esta naturaleza, también tenemos que adecuar nuestro ordenamiento jurídico para evitar que se den casos como el señalado. Entonces, no solamente cuando uno habla de corrupción general o actos que pueden dar lugar a actos corruptos, uno tiene que pensar solamente en el derecho penal. Es cierto que el derecho penal tiene un papel relevante en este sentido, pero no es el único. Y en ese sentido, y con eso cierro su pregunta, es que nuestro código responde, no lo suficiente, pero tampoco podemos ser absolutamente críticos porque se ha ido adecuando a lo que son los instrumentos internacionales. Usted hablaba de la Comisión Engel. ¿Es necesario que la corrupción se combata desde distintos frentes del Estado? Exactamente, yo creo que, por de pronto, como le comentaba en este caso, el tema de la financiación de los partidos políticos, porque, y también quisiera hacerlo presente, no es un caso solamente chileno, este es un caso que también se da en otros países. En Estados Unidos también es un problema el tema del financiamiento de los partidos políticos. Entonces, porque claro, la política es cara, o sea, digámoslo, pero es necesaria, es útil. Entonces, tampoco podemos ponernos una venda, es decir, sí, bueno, se tienen que financiar, porque si no corremos una situación que es bastante curiosa e incluso más peligrosa, que solamente pueden hacer políticas las personas ricas, las personas que tienen dinero para financiar. Entonces eso es como retrotraernos al siglo XIX, cuando en Chile lo único que participaban en la política eran los terratenientes. Entonces al final eran ellos porque podían participar en política. Entonces no podemos pretender eso. Si queremos que efectivamente haya una democracia real en que participen todos los ciudadanos y que puedan efectivamente, ciudadanos que no tienen dinero, participar en política, tenemos que pensar una forma de financiamiento. Entonces, en ese sentido, claro, la Comisión Engel, por nombrar una comisión, lo puso en evidencia. No es que lo haya descubierto, sino que lo que señaló es: si queremos ser serios y queremos hacer real política y queremos que nuestro sistema democrático sea más profundo y participativo, tenemos que procurar dar herramientas como para que se puedan financiar. Es un caso, así, no es solamente, pero lo hago presente porque fue justamente lo que motivó toda la noticia del año 2015, fue todos los casos, Soquimich, Penta, en fin, fueron justamente casos de esta naturaleza. Profesor, ¿usted considera que combatir este tipo de delitos, los delitos funcionarios, fortalece la democracia? Yo creo que sí, absolutamente. Es decir, porque hay dos temas fundamentales que cuando uno habla de corrupción uno no puede dejar de señalar. Uno es el aspecto político.
¿Y por qué lo digo? Porque más que mal estamos hablando de delitos funcionarios, son funcionarios que en el ejercicio de sus cargos cometen delitos. Entonces estamos hablando de personas que están ubicados para el servicio del ciudadano. Entonces el riesgo que existe de si nosotros toleramos comportamiento de esta naturaleza es que determinados grupos, incluso organizaciones criminales, capten a través de actos de corrupción a funcionarios públicos para su beneficio particular. Entonces, en definitiva, nos encontramos que las decisiones políticas, las decisiones que nos afectan a todos nosotros, no son adoptadas democráticamente, sino que son adoptadas por grupos de interés. Entonces, en ese sentido, grupos criminales, por ejemplo, que utilizan el aparato público en su beneficio particular. Y esto es una situación que ocurre, es decir, por ejemplo, en el caso italiano, por poner un ejemplo, en que la mafia ha tenido una particular relevancia en el mundo político italiano, es un motivo de especial preocupación, puesto que, por poner ejemplos, muchos contratos públicos, licitaciones públicas, que deben ser decididas por funcionarios públicos, bueno, en forma inadecuada, delictiva, por cierto, otorgan dichas licitaciones a grupos vinculados a la mafia y claro, eso genera un riesgo porque en definitiva son estos grupos los que toman las decisiones que involucran a los ciudadanos. Entonces, claro, eso genera un socavamiento de lo que son las bases propias de un Estado de Derecho. Y por otro lado, también hay que tomar en cuenta que los actos de corrupción también generan un efecto negativo desde el punto de vista económico, si lo miramos desde esa pura perspectiva. ¿Por qué? Porque la idea, bueno, que en una economía de mercado como la nuestra, en que tiene que haber una competencia leal, en que todos puedan participar, si nosotros toleramos actos de corrupción en que ciertos grupos se beneficien a través de actos de corrupción de lo que puedan decidir funcionarios públicos, no están participando, podríamos decir, en el mercado los mejores, sino que están participando aquellos que están de algún modo utilizando el aparato público en su beneficio particular. Entonces se produce una especie de estado, podríamos llamar de algún modo estado clandestino, es decir, formalmente hay un Estado de Derecho, pero informalmente, donde se toman las decisiones, son en lo bajo, por así decirlo, en lo informal, en ese Estado clandestino. Entonces, claro, desde el punto de vista económico no participan los mejores. Y por último, también se producen efectos negativos de otra naturaleza. Se producen, por ejemplo, efectos del punto de vista tributario, porque claro, todos estos grupos en definitiva buscan también pagar menos tributos, buscan obtener ganancias, como ya captan el Estado, pueden afectar también a los trabajadores que participan en las empresas, que han ganado, por ejemplo, licitaciones de manera subrepticia, por ejemplo. Y en definitiva lo que se ven afectados somos todos los ciudadanos, porque son personas o son empresas que no otorgan los mejores servicios. Entonces, desde esa perspectiva, a partir de los años 90, fundamentalmente, como digo, los instrumentos internacionales que se han surgido para enfrentar la corrupción se han dado cuenta de esto y cada vez los estados son más fuertes en cuanto a la exigencia de que no se pueden tolerar, sobre todo lo digo los países desarrollados, han ejercido fuerte influencia para que las economías combatan efectivamente, sobre todo los países subdesarrollados, combatan los comportamientos corruptos, porque en definitiva, bueno, nos vemos afectados todos. Profesor, muchas gracias por recibirnos en esta entrevista judicial y contarnos sobre este estudio en las colecciones jurídicas sobre los delitos funcionarios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted por la invitación.